El caldo de huesos, la cocinera que ofreció al coronel a sus invitados, 1875. La mesa brillaba bajo la lámpara de aceite como un pequeño altar. Platos de loza, cucharones de plata, servilletas blancas dobladas con paciencia, y en el centro, una caldera humeante que desprendía un olor profundo, cálido y antiguo. Caldo de huesos, espeso, oscuro, que llenaba el salón con una promesa de consuelo y poder. Las voces se entrelazaban con el sonido de la cachaza en los vasos. Elogios y risas. Rodaban comentarios sobre la destreza de la cocinera, su mano firme para salar, su mano sabia para templar el fuego. Nadie, en esa sala engalanada de la casa grande, imaginaba el rumor que latía detrás del vapor. Se cuenta que en el Recóncavo, cuando un plato se convertía en reputación, la fama viajaba más rápido que la memoria escrita. Y en la facenda Boa Vista, la leyenda del caldo comenzó con una mujer que trabajaba sin nombre en los círculos oficiales. Rosa, conocida por su habilidad frente a la caldera y por las manos que no temían al cuchillo. La gente de la región diría después que su sopa reunía a los hombres más poderosos. Lo que pocos sabían era el precio que Rosa había pagado por aprender a hervir huesos hasta sacarles la última sustancia. El precio fue la vida misma de sus hijos y el silencio impuesto sobre su cuerpo. La facenda pertenecía al coronel Custodio de Almeida, un hombre de maneras aireadas y rostro curtido por el sol. Desde su sillón de cuero ordenaba la vida de la hacienda. Desde su residencia juzgaba quién entraba, salía y existía. A su lado, dona Amelia movía con elegancia las servilletas y aplaudía los halagos que se vertían en su mesa. Los invitados venían de las otras propiedades, de las iglesias y del juzgado local. Entre ellos estaba el coronel Antonio, amigo del poder, y el padre, que con su sotana aprobaba costumbres y bendecía contratos. Se dice, y la memoria popular insiste en ello, que la plegaria en la capela no siempre llegó a oídos de quienes sufrían en las ensalas. Rosa era más que manos que cocinaban. Era madre. Antes de la venta, antes del golpe, antes de perder su embarazo por la violencia que la despojó de su refugio interior, tuvo 2 hijos a los que llamaba por nombres pequeños en la cocina, mientras removía la sopa. Aquellos niños fueron arrancados de su presencia por el mismo mercado que regía la economía de la región. Subastados, vendidos, convertidos en cifra. La venta no fue un hecho aislado, fue una pieza más en la maquinaria que mantenía en pie la riqueza de los señores. Ver a sus hijos alejarse fue ver partir la luz. Ver su propio cuerpo quebrado por la violencia y por los castigos fue ver cómo la casa la transformaba en cosa disponible. La humillación se clavó en Rosa con la persistencia de un hierro caliente. Los azotes en la pala dejaban algo más que marcas, dejaban una certeza tempestuosa, una conciencia afilada. La gente cuenta la escena sin recrear el acto, porque la leyenda respeta el dolor sin amplificarlo. Lo importante, en lo que luego relataron las mujeres de la senzala, no fue solo el castigo sino la decisión que nació en el silencio que siguió. Rosa dejó de suplicar. Aprendió a mirar. Observó los pasos de su opresor, sus horarios, sus costumbres, la copa siempre tras la cena, la caminata solitaria hasta la mata, la inclinación por el curral en las horas tardías. El poder, que antes la sometía por la fuerza, dejó pequeñas puertas abiertas por descuido. Esas puertas, se dice, ella comenzó a estudiar como quien aprende el mapa de una casa ajena. Fue un aprendizaje metodista en la sombra, noches en vela, atención al roce de las botas, a la respiración que llegaba de la sala principal. La gente del Recóncavo murmura que Rosa tanteó los límites de lo posible con la misma minuciosidad con que sazona la carne. Probó tiempos, esperó la embriaguez del coronel, anotó con memoria las rutas que hacía entre la casa grande y la mata. No actuó por rabia desmedida, actuó por un cálculo austero, proteger su presencia futura, hacer hablar de aquello que había sido silenciado. En ese cálculo hubo algo de justicia personal y algo de desesperación. No todas las heridas se curan con palabras. Una noche de luna nueva, los ancianos todavía dicen la fecha con dedos arrugados,
Agosto de 1875, la oscuridad fue total, casi religiosa. No había lumbreras prendidas en la casa. El silencio era denso como la neblina. Ese fue el momento en el que Rosa salió sin que nadie la viera. No fue un acto de furia descontrolada. Fue un procedimiento preciso. En la mata, donde la sombra se traga los ruidos, encontró al coronel solo, como aquellos que creen que la soledad les protege. Un corte, breve, firme. No hay que recrear el gesto ni transformarlo en espectáculo. El relato habla de eficacia, más que de sangre. Lo que vino después se cuenta con manos que tiemblan. Ella llevó el cuerpo al corral. Allí, en la penumbra de los chiquitos animales que gruñen cuando la noche les trae olores nuevos, trabajó con la calma de quien tiene un propósito. Cortes mesurados, fuego listo en la caldeira, huesos que crujen bajo la cocción larga. Una paciencia que descompone la potencia del poder en líquido. Parte de la carne fue destinada a los cerdos. De los huesos se obtuvo el caldo que, por la mañana, se convertiría en la razón de elogios en la mesa de la casa grande. Es leyenda. Se dice. La gente recuerda ese trabajo como una ceremonia inversa, un despojo convertido en alimento. El amanecer encontró la facenda con su rutina alterada en lo superficial. El hombre poderoso no apareció a su hora, y en la plaza comenzaron los comentarios sordos. Pero la cena se mantuvo. La reputación y el protocolo importaron más que la ausencia momentánea del dueño. La mesa volvió a vestirse. Las copas se llenaron. El olor del caldo llenó el salón de nuevo, y las cucharas se hundieron en un líquido que prometía consuelo y fuerza. Los invitados, los mismos que habían sido cómplices de un sistema que permitía la venta de vidas, comenzaron a alabar la receta. Está más espesa que nunca, la cocinera no falla, el hueso ha dado su alma al caldo. Nadie miró hacia la cocina con sospecha. La cocina no es mirada. No cuando la mirada prefiere el sobre de la conversación. Si la historia solo fuese ironía, sería menos dolorosa. Pero la leyenda se interesa por las ironías que exponen la estructura. Aquellos que devoraban el trabajo ajeno, ahora devoraban, sin saberlo, el cuerpo que había sostenido su privilegio. No se dice en voz alta que comieron a su opresor. Se murmura, como se cuenta un cuento en la penumbra, porque la incredulidad protege la incredulidad. La leyenda, sin embargo, se encargó de correr entre las senzalas, las casas vecinas y los paseos en polvo. Una noche el coronel no volvió, y en la casa grande hubo un caldo que circuló como una complicidad literal. Algunos guardaron silencio, otros sintieron un frío que no sabían nombrar. Los días que siguieron trajeron rumores. Dueños de otras facendas bajaron el tono de sus conversaciones. Algunos cerraron sus bolsillos con más fuerza. Otros empezaron a mirar a las mujeres de sus cocinas con recelo. La venta de la facenda, cuentan, se aceleró. El miedo se volvió moneda. La figura de Rosa cambió de lugar en la memoria. De servidora invisible a protagonista obligada en las historias que circulaban junto al fogón. Nadie la proclamó heroína. Tampoco se la convirtió en monstruo por unanimidad. La gente discutía. Había en aquello venganza justa, o un gesto que reproducía la deshumanización que lo originó. La pregunta quedó flotando como un olor que no se desvanece. Rosa no huyó. Se mantuvo repartida entre la discreción y el rumor. Vagó por otras propiedades, trabajó en cocinas ajenas, y la gente la reconoció por una cosa más que por su destreza culinaria. Por el silencio medido que ahora la envolvía. En las noches sin luna, las mujeres jóvenes de las senzalas la observaban con una mezcla de temor y admiración. En ocasiones contaba fragmentos, con palabras puntuales, la pérdida de los hijos, la voz que se le quebró, la certeza de que el cuerpo sufriente no es solo carne sino historia. Contaba para que no se olvidara lo que había sido permitido por la ley y por la costumbre. Los años pasaron, y el Brasil moderno empujó un cambio que la leyenda también quiso atrapar, la abolición en 1888. Se dice que Rosa vivió lo suficiente para ver la palabra libertad, escrita en la práctica, tarde, incompleta y con muchos hilos rotos aún. Allí, en su cama de vieja,
con nietas que la miraban como quien mira un mapa ajado, confesó la verdad. No lo hizo con detalles fríos, sino con la cadencia de alguien que quiere pasar una carga. Habló de sus hijos, de la humillación y del plan. Dijo que nunca esperó justicia en manos ajenas, que su acto no fue exhibición ni espectáculo, sino una respuesta alumbrada por la necesidad de recordar a los poderosos que eran humanos también, vulnerables, incluso cuando la ley les daba la apariencia de invulnerabilidad. A sus nietas les susurró algo que la memoria recoge en variantes. Unas dicen que dijo: «Me quitaron la carne de dentro. Yo solo devolví algo a la mesa». Otras sostienen que, entre lágrimas, afirmó que no había buscado transformar el dolor en otro dolor sin fin, sino dejar una marca en quienes creían que las vidas eran mercancía. No existe una versión única. Es leyenda, y la leyenda vive en las rendijas del lenguaje. Cambia, se adapta, y al hacerlo, obliga a quien la escucha a completar la frase con su propia duda. La historia de Rosa obliga a cuestionar la relación entre opresión y respuesta. Cuando la víctima es tratada como cosa, ¿qué queda del miedo? La leyenda plantea que la línea entre justicia y monstruosidad es delgada, y que las acciones nacidas del dolor pueden tener la dignidad de la reivindicación o el peso de la replicación del mal. En los relatos que se cuentan alrededor del recóncavo, esa duda no se opaca. Se repite como un refrán: no hay consuelo fácil. Se dice, en las tertulias al caer la tarde, que el caldo de huesos que se convirtió en emblema de aquella noche supo distinto para cada uno. Para algunos fue sabor de astucia y advertencia. Para otros, un amargo registro de cómo el sistema puede volverse contra sí mismo. Caldo, dijeron algunos, y a esa palabra pegaron toda la tensión. Alimento, orgullo, culpa. La leyenda no ofrece absoluciones, no las busca. Presenta una escena donde la opresión produce una respuesta que, aunque eficaz, no borra el sufrimiento original. Hay otra lectura, menos retórica y más práctica. La acción de Rosa fue también señal de que la memoria no se queda en el silencio. Las mujeres y hombres que contaron lo sucedido lo hicieron porque necesitaban dejar constancia de que alguien revirtió, por un instante, la escala de poder. Las historias se convierten en advertencias, no necesariamente para incitar al crimen, sino para recordar que la imposición de la deshumanización tiene consecuencias imprevisibles. La leyenda funciona como espejo social, no para justificar actos, sino para mostrar lo que la opresión engendra. La leyenda, además, llevó consigo una moraleja incómoda. Los señores que devoraban el fruto del trabajo ajeno también eran vulnerables a ser devorados por la historia. No por una fuerza sobrenatural, sino por la memoria y por la acción humana. La venganza, en el relato, tiene rostro humano y límites. No exalta ni perdona, solo expone. Y allí donde la memoria se asienta, la justicia formal a veces llega tarde o no llega. La leyenda toma su lugar, imperfecta y ruidosa. Algunos de los patrones de la región cambiaron sus modos al oír el rumor. Otros nunca creyeron la historia y mantuvieron sus costumbres. Con el paso del tiempo, la figura del coronel dejó de ocupar el mismo espacio en la sociedad local. Sus tierras fueron vendidas, dicen. La facenda cambió de manos, y en el polvo de los caminos se perdieron nombres y deudas. Pero el relato sobre la sopa quedó. Las abuelas lo transmitieron como advertencia. No subestimes la resistencia que nace en los cuerpos que has empujado al límite. Quienes preservan la memoria del recóncavo insisten en no convertir el acontecimiento en un relato de catecismo moralizante. No hay una lectura única que sirva a todos. La leyenda de Rosa, como todas las leyendas, busca enseñar algo que la historia oficial suprime. Las vidas que no figuran en registros son, sin embargo, motores de la memoria social. Por eso, cuando el narrador popular termina la historia, suele añadir una frase que no pretende cerrar el debate sino abrirlo. La gente dice que el caldo supo a lo que cada uno merecía pensar que era verdad. En la cocina donde Rosa trabajó, los sonidos permanecieron mucho tiempo después. El cuchillo siguió afilándose en mesas ajenas.
La caldeira siguió humeando con recetas que nadie recordaba haber pedido. Pero el acto de cocinar, en el relato, dejó de ser solo técnica. Se convirtió en lenguaje. El fuego, el hueso, la sazón, la cuchara. Todos esos elementos se transformaron en símbolos de una resistencia que no fue colectiva en el inicio, sino individual, nacida de una mujer que se negó a desaparecer sin dejar marca. Ella sabía que podía convertirse en lo que le habían hecho ser, una sombra. En vez de eso, eligió una huella áspera, polémica y permanente. Quienes cuentan la historia hoy lo hacen con cautela. Subrayan que no existe documentación oficial que confirme cada detalle. Repetirlo es recordar que las palabras de las viejas y las viejas redes de la memoria tienen su propio valor. Se aclara que se trata de una tradición oral, de una historia que camina entre la verdad y la imagen. Y aún así, la historia tiene la fuerza de señalar lo que tantas otras voces, silenciadas por la historia escrita, reclaman. Una mirada a la violencia estructural que permitió que todo aquello fuese posible. ¿Qué queda entonces después de tanto relato? La leyenda deja al oyente con preguntas y con olores, con la sensación de un caldo que en la mesa de los poderosos podía esconder secretos de gran tamaño. Y deja la imagen de una mujer compleja, ni solamente monstruo ni simple mártir. Rosa fue, en la memoria, vida rota y decisión tomada. Fue víctima y ejecutora. Fue cocina y memoria. Y al final de su vida, cuando sus nietas la escucharon, dejó una frase que no pretende absolver ni condenar. Dejó una puntualización para la memoria. Dicho con palabras distintas según quien las repita, su mensaje se resume en algo así como: lo que me quitaron lo llevé de vuelta donde acostumbraban a mostrar su hambre. Si esta historia te interpela, si te interesa la memoria histórica y las historias que pocas veces figuran en los libros, suscríbete para no perder los relatos que la gente del Recóncavo sigue contando alrededor del fuego. Terminar una historia así no es un cierre cómodo. Queda la duda en el aire. ¿Fue justicia o monstruosidad? La leyenda no pretende dar respuesta uniforme. Ofrece un espejo, y en ese espejo, cada espectador debe interrogarse sobre lo que haría si viera la estructura que sostiene la opresión y la violencia apoyada en la costumbre y la ley. En los fogones de la memoria popular, el caldo aparece en 3 momentos. Cuando se narra la preparación en la mata, cuando la caldeira hierve para los cerdos, y cuando la sopa llena los platos de la casa grande. Esa repetición liga la técnica culinaria a la trama de las relaciones sociales. La calidez del caldo contrasta con la frialdad del hecho. Alimento que sustenta, alimento que denuncia. La palabra caldo se convierte así en un eje simbólico que atraviesa la narración y que obliga a pensar en lo que se come y en quien pone la mano en la cuchara. A veces las leyendas cumplen un papel que la justicia formal no alcanza: ser advertencia y memoria. La historia de Rosa, la cocinera de Boa Vista, transita entre la conmoción y la reflexión. Es un relato que no celebra la muerte ni el abuso, que no propone la violencia como norma. Es una historia que muestra cómo el poder puede quebrarse en pequeñas fisuras cuando alguien decide actuar desde la desesperación y la estrategia. Pero también es una historia que obliga a mirar las raíces. Sin la venta de niños, sin los golpes, sin la impunidad, nada de esto habría sucedido. La última escena que sostienen los relatos, y que la leyenda conserva con cariño y punzada, es la de Rosa rodeada de nietas, con la respiración pesada y la mirada que ya ha visto demasiado. Ella no pide perdón porque no espera que el mundo lo entienda. Tampoco exige honra. Simplemente entrega la historia. Recordad, parece decir, que la humanidad de uno se mide por lo que dejamos en las mesas de los demás. Sus nietas escucharon, repitieron, discutieron, y la historia siguió su marcha por casas y caminos. No hay conclusión definitiva en la memoria oral. Lo que hay son señales que interpelan. La manera en que una sociedad trata a sus más vulnerables se devuelve en formas que a veces asustan, otras veces liberan, y casi siempre dejan preguntas sin respuesta clara. Se cuenta que la noche en la que el caldo de huesos fue servido, la casa grande nunca fue la misma. Que algunos hombres empezaron a mirar distinto, no por arrepentimiento profundo,
sino por ese escalofrío que provoca sospechar que el mundo donde uno se siente invulnerable es, en realidad, frágil. Porque las leyendas no aspiran a juzgar, aspiran a recordar. Y recordar es también invitar a la reflexión. La historia de Rosa es una de tantas que circulan para que no olvidemos. Detrás de la fama de un caldo exquisito, puede haber una historia de pérdida, de violencia y de respuesta. No hay complacencia en estas líneas, solo una invitación a mirar la complejidad humana. Cómo una mujer sometida se transforma, cómo la opresión engendra respuesta, y cómo la memoria recoge y vuelve estas historias a quien quiera escucharlas. Para cerrar, la leyenda dice que el caldo supo a muchas cosas según quien lo probó. Para las mujeres de las senzalas supo a advertencia. Para los que miraban desde la casa grande, en muchos casos, siguió sabiendo a placer y a rutina. Para Rosa, si es que la leyenda permite intuir su interior, el caldo fue la manera de devolver al mundo un pedazo de la injusticia que le fue impuesta. No busca consuelo. No pretende redención. Busca, en cambio, que la memoria no permita que las cosas vuelvan a repetirse en la impunidad del olvido. Comenta una palabra. Caldo. ¿Crees que lo que hizo Rosa fue justicia, crueldad, o algo que no cabe en esas categorías? Tu reflejo es parte de lo que las leyendas esperan. Diálogo.